nos demanda en nuestro hogar, en nuestra casa, porque no podemos dar aquello que no tenemos. ¿Cuántos creen eso? Eso es bíblico. No podemos dar aquello que no tenemos, aquello que no hemos recibido. Y aquí tenemos donde el profeta Samuel, todos conocen esa historia. Hoy voy a hablar de una historia súper conocida por todos los que están aquí. Dice la Biblia que llega el profeta Samuel con el rey Saúl a causa de la desobediencia del rey Saúl, que estaba en ese momento que no obedeció a Dios. Llega y le dice: ¿sabes qué, Saúl? Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón y tú ya no vas a ser rey y tu reino ha sido entregado a otro hombre. ¿Cómo se hubiera sentido usted si de repente viene un hombre de Dios y le trae esa palabra delante de usted? Y fíjate lo impresionante ahí mismo en el 13, pero en el versículo 1, si me ayudas a leer, dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado, ¿cuántos? 2 años sobre Israel. No te pases. 2 años llevaba reinando el rey Saúl y Dios ya se había apartado de él. Dios ya no estaba respaldando el reinado de Saúl. 40 años duró el reinado de este rey y 38 años vivió sin el respaldo de Dios. Mas sin embargo Dios lo tenía delante del pueblo, delante de los hombres, pero el respaldo del Padre ya no estaba en su vida. Y es triste cuando acontece eso en nuestras vidas, porque por la gracia de Dios estamos aquí delante. Por la gracia de Dios, Dios nos tiene delante de su reino, en un liderazgo, en una congregación. Pero a veces el respaldo de nuestro Dios ya no está con nosotros. Así como le aconteció a este rey. Y quiero enfocarme un poco más en ese hombre que le dijo el profeta Samuel, diciéndole: Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. Todos conocemos quién es, ¿verdad? Todos conocemos esta historia. Pero quiero llevarte el primer encuentro que tuvo el rey Saúl con este nuevo hombre que aún no conocía y que Dios le iba a entregar su reino a esta persona. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Voy a leer muchos versículos, pero voy a tratar de hacerlo súper rápido. Dice la Biblia en el versículo 14, capítulo 16 de Primera de Samuel, adelantito donde estábamos, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Y en el 17 dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Dice el 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso como todos los que están aquí. Y Jehová está con él. Amén, hasta ahí. Dice la Biblia en el 14, en el 16:14, que el espíritu de Dios se había apartado de Saúl, de este rey, y que un espíritu malo de parte de Dios llegaba y le atormentaba de vez en cuando. Y viendo esto, sus siervos del rey Saúl le dijeron: ¿por qué no nos mandas a buscar un hombre que sepa tocar el arpa, que sepa tocar música, para que cuando venga ese espíritu y se manifieste sobre tu vida, tú sientas paz? Y Saúl: está bien. Dice: búscame a alguien que sepa tocar. Dice: búscame a alguien que toque bien. Dijo: no me traigas a cualquiera. Dije: búscame a alguien que toque bien. Y cuando van los siervos, es más, ni siquiera iban y le dijeron: querido rey, sabemos de un joven, hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar el arpa. Y esto es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque David aún no había sido llamado a su propósito, pero David ya estaba preparado. ¿Sabes? A él nadie le decía: vas a tocar el arpa para el rey, pero él ya se estaba preparando desde antes que hubiese sido llamado. ¿Sabes?
Nosotros, un error que cometemos es prepararnos hasta que el llamado está delante de nosotros, cuando tienes que prepararte desde antes que seas llamado, para que cuando venga a tu vida, tú estés listo. Porque después viene el no puedo, no sé, no tengo, hermano, es que mira que aquel lo hace mejor. Pero Dios te da esa disposición a ti. Antes de que tu llamado venga delante de ti, tienes que disponerte a preparar tu corazón, para que cuando venga, tú estés listo. David ya estaba listo para el arpa, ya estaba listo para tocar. Nadie le había llamado aún, pero él ya estaba preparado en ese momento. Y no solamente esto, sino que le dice, es prudente en sus palabras. La gente escucha lo que sale de tu boca. La gente no mira solamente cuántas veces te congregas o que tantas veces decimos que somos hijos de Dios o que somos cristianos. La gente mira y escucha lo que abunda en tu corazón. Lo que tú y yo alimentamos día con día es lo que la gente está escuchando. Es a lo que presta atención, a la abundancia de nuestro corazón, que es lo que expresan nuestros labios. Y la gente había escuchado, decía, hay un joven, no solamente toca bien, dice, es prudente en sus palabras. Esto lo pudieron haber omitido, mas sin embargo está escrito. La importancia de tus palabras. La importancia de lo que sale de nuestros labios, si es vida o si es muerte, si es bendición o si es maldición. Y esto es bíblico. Y esto lo vemos en el libro de Proverbios. No me voy a meter con Salomón, pero su hijo mismo diciendo, en el libro de Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 6, si tú lo lees en tu casa, está ahí, dice, hijo mío, si escuchares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice, si como a la plata la buscares, inclinares tu corazón a la prudencia. Salomón había aprendido de su padre, de David, de este hombre que te estoy hablando en Primera de Samuel, que decían es prudente en sus palabras. Si inclinares tu corazón a la prudencia, es el ejemplo que le daba David a su hijo, diciéndole, si tus palabras, si tu entendimiento, si dejaras de apoyarte en tu propia prudencia y te apoyaras en mi palabra y en mi entendimiento, entonces entenderías mi temor y hallarías mi conocimiento, dice Dios. La sabiduría del reino es distinta a la sabiduría terrenal, y eso está escrito en Santiago. Nuestra sabiduría no es la sabiduría de Dios. Según Job 28:28 dice, el temor a Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y le vuelvo a repetir, si a la prudencia dieres tu voz. Qué tan importante es ser prudente con tus labios, prudente con tus palabras. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Está hablando de la sabiduría, de la inteligencia y de la prudencia. Tenemos que ser hombres y mujeres sabios, prudentes y entendidos. Es bíblico, no es una opinión, es bíblico. Estamos buscando en el lugar equivocado. Estamos buscando tesoros aquí en la tierra. Cuando en el libro de Deuteronomio dice que cuando Dios está hablando acerca de la bendición, dice que Él abrirá el cielo para que descienda su buen tesoro. El buen tesoro está ¿dónde? En el cielo. Si buscáramos como a la plata, así como en el trabajo, si le dedicáramos ese tiempo a la intimidad con Dios, ese tiempo a la palabra, al pan de vida, si le dedicáramos ese tiempo con ese mismo ímpetu, con esa misma pasión que escudriñamos los tesoros de la tierra,
hallaríamos el temor de Dios y su conocimiento. Y nuestra vida sería mudada, transformada totalmente, porque Dios busca un corazón. La santidad que tú y yo entendemos no es la santidad que Dios demanda. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es distinto a nuestro amor y a nuestro entendimiento. Dios primero quiere mudar nuestra vida y transformar nuestro corazón para que después Él sea manifestado a aquel mundo que necesita de nuestro Padre. Regresando al 1 de Samuel, en el capítulo 17, versículo 26, también una historia súper conocida. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26, amén. Todos sabemos esta historia también desde niños de memoria, dice. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Todos conocemos esa historia cuando entra en guerra el pueblo de Israel contra el pueblo de los filisteos. Y están en un monte unos, en un monte otro, y en medio hay un valle. Y salía este gigante Goliat durante 40 días diciendo: no, yo sirvo a los filisteos. Y así les dijo, si tú lo lees un poquito antes en tu casa, dice: y ustedes sirven a Saúl. Así que si ustedes encuentran a un hombre que pueda vencerme, entonces nosotros les serviremos a ustedes y seremos sus siervos. Pero si yo venzo a aquel que ustedes elijan, entonces ustedes serán nuestros siervos y van a servirnos a nuestra nación. Y durante 40 días salió este gigante y el pueblo tenía temor, el mismo rey tenía temor, su corazón se había turbado. Y de repente Isaí manda a su hijo David diciéndole: ve, llévale comida a tus hermanos, David, sirve de algo, ¿no? Y lo mandan. Y lo mandan a llevarle comida a sus hermanos y al general que estaba delante de ellos. Y dice la Biblia que cuando David iba llegando, exactamente en ese momento va saliendo Goliat y vuelve a repetir las mismas palabras que había expresado durante 40 días. Y David lo escucha y dice: ¿qué? Dice: ¿quién es este gigante incircunciso que no osa desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? Diciéndoles: ¿qué hacen aquí parados? ¿No sabes lo que está diciendo, lo que está expresando? ¿Acaso se les olvida que nuestro Dios es más grande que ese filisteo y que ese pueblo? Y David, había algo en su corazón. Y no solamente eso, hijo, pero preguntó: ¿y qué nos van a dar, no? y dice la Biblia que cuando llega y lo mira su hermano el mayor, Eliab, le dice: ay, David, ¿qué haces aquí? Eres un malvado, dice. Yo conozco tu corazón, dice que está lleno de soberbia y de malicia. Por eso has venido aquí para ver la guerra. Fíjate, su propio hermano. Dios nos dice que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Y su hermano nos dice que el corazón de David era un corazón lleno de soberbia y de malicia. El discernimiento de su hermano, su entendimiento era meramente terrenal y no entendía el llamado y el propósito que Dios había depositado en la vida de David. Sabes, nuestro entendimiento es terrenal, pero cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, nuestro chip, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento cambia de tal manera que el discernimiento que llega a tu vida es un discernimiento del Espíritu sobre tu vida. Ya no es un discernimiento terrenal en el cual tú señalas a las personas, sino que ves en tu vida reflejado el amor del Padre, diciendo que yo sé que no lo he hecho, yo sé que quizás no tiene la capacidad, yo sé que quizás se ha apartado, pero el Padre me ha llamado para abrazar a esa persona y que Dios trabaje en su vida y en su corazón. Porque somos pueblo de Dios, somos familia de Dios, somos hermanos y hermanas de Dios, que Dios nos ha instituido aquí en la tierra para nosotros reunir y hacer discípulos en las naciones para llegar con fin a nuestro destino, que es con Cristo, con nuestro Padre. Pero su hermano no miraba eso. Y fíjate lo que le dice en el versículo 31, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. ¿Te das cuenta?
Dice que escucharon las palabras de David. De nuevo, dijeron, es un hombre prudente en sus palabras, cuando lo mandaron llamar por el arpa. Segundo, escucharon las palabras de David y fueron a decirle al rey. Me imagino que dijeron, rey, no tenemos alternativa, acá hay un loco que dice que puede vencer a ese gigante, ¿no? Y yo me imagino que cuando lo mandan llamar, Saúl esperaba ver así un grandote, no fuerte, y cuando mira a David pequeñito y dice, wow, dice, es David. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer. En el 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú no vas a poder. Primero, cuando llega a la batalla para cumplir uno de sus propósitos, primero se encuentra a su hermano, su propia familia, diciéndole, tú no puedes, David, eres un malvado. David le dice, esto es mero hablar, no hables de más, así le dijo, y sigue caminando. Y cuando lo llevan delante de la presencia del rey, el rey lo mira y le dice, es que tú no vas a poder, muchacho, mira que él está grandote, tú eres pequeñito, no puedes. Y David no se quedó callado, David no se desanimó. David, fíjate lo que dice la Biblia en el 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Cuando la gente no crea en ti, tú cuéntales las proezas que Dios ha hecho en tu vida. Porque la gente mira lo de afuera y mira tu incapacidad, pero Dios mira tu corazón y la capacidad que Él va a depositar en tu vida para que vayas y cumplas su propósito, para que vayas y cumplas su llamado. Cuando David le cuenta las hazañas que Dios había hecho en su vida, cuando era pastor de las ovejas, Saúl cambia su chip y dice, ok, está bien, te voy a dar una oportunidad, ven y vístete. David dice, no puedo con eso, conocemos la historia, se lo quita y sale delante de este gigante. Y en el versículo 42, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Tercer obstáculo, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Hasta ahí. Otro tercer obstáculo, ¿no? Primero se encuentra su hermano, después se encuentra al rey que se supone que estaba de su lado, y después se encuentra al gigante contra el que iba a pelear contra su enemigo. A veces rompemos la primera etapa de decir, ok, mi familia dice que no puedo, este dice que no puedo, pero Dios, yo te creo, Dios. Y avanzas y haces el paso. Después viene y el que se supone que está de tu lado, el rey, de repente te dice, oh, es que no creo que vayas a poder avanzar. Y tú dices, Dios, yo te creo, Dios, y das el tercer paso. Pero cuando estás delante de tu enemigo, el enemigo se para delante de ti y te dice, tú no vas a poder. ¿Tú quién eres para venir a enfrentarme? Y algunos se quedan en ese tercer obstáculo y su fe decae. Dios, yo te creo, y no sabemos de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero se nos olvida en el momento de la dificultad, porque estamos incapacitados de escuchar la voz de nuestro Dios, porque le prestamos más atención a ese momento de aflicción que lo que Dios tiene para nosotros y lo que va a traer a causa de la aflicción que estamos viviendo. A veces pasa alguien en aflicción y hay condenación. Se descompone algo hizo. Se enferma alguien, algo hizo. No, a veces Dios usa esas dificultades para que nuestra fe siga creciendo, para que nuestra fe y nuestra confianza en Dios siga creciendo, para que lo que Dios haga en nuestra vida sirva como testimonio a aquel que nos observa en el mundo y a nuestra familia. Pero fíjate las palabras que le dijo David. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él se paró el gigante y él no le dijo, yo represento a Saúl. No, dijo, yo represento al Dios, a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel.
Y la Biblia no lo dice, pero yo me imagino a ese gigante como que le entró un poquito de duda, ¿no? Porque él había escuchado de las proezas del Dios de Israel. Él no desconocía, ningún filisteo desconocía a nuestro Dios, a nuestro Padre. Ellos lo conocían, lo habían escuchado. Y me imagino que cuando Goliat mira, esta es mi idea, esto no diga, eso no viene en la Biblia. Pero cuando lo mira ahí Goliat, yo creo que le ha entrado un poquito de duda, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en cuanto terminó David de proferir esas palabras, él salió corriendo a atacarlo. Y ya sabemos la historia, ¿no? En terminó ese gigante, amén. La historia no es David y Goliat. Y en el versículo 55, ahí mismo en el capítulo 17, pero versículo 55, dice: cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, en el momento que David estaba saliendo a encontrarse con Goliat, apenas cuando se iban a encontrar, al mismo tiempo estaba sucediendo esto. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven hasta ahí? Sabes, cuando las personas miran la fe que Dios ha depositado en tu vida y que tú la llevas por obra, la gente se pregunta: ¿de quién es hijo este? ¿Este de dónde lo sacaron? ¿O ella quién es? ¿O por qué habla así? ¿Por qué su fe es tanta? ¿Por qué se expresa de esa manera? ¿Por qué tanta sabiduría o prudencia de sus labios? La gente se pregunta: ¿de quién es hijo este? Y todos sabemos de quién somos hijos, amén. Somos hijos del Rey, del único Dios. Pero aquí le estaba preguntando Saúl, su padre terrenal: ¿de quién es hijo este? En el Rey. Había impactado el corazón del rey, de la persona más importante terrenalmente sobre la nación de Israel en ese momento. Había impactado su corazón, que le dijo: ¿de quién es hijo? Sabes, cuando tus palabras están respaldadas por el Espíritu Santo de Dios, no hay problema, no hay gigante que pueda permanecer de pie delante de ti. Y no es positivismo, no son palabras de proclamas vacías, es una verdad bíblica. Cuando el respaldo de Dios está sobre tu vida y sobre tu familia, lo que tú hables, lo que tú proclames, va a impactar el corazón de los demás, y ningún gigante podrá permanecer de pie delante de ti. Fíjate, la Biblia no dice que no habrá gigantes. La Biblia no dice que no habrá dificultades. La Biblia dice: van a pararse delante de ti por más bien que estés conmigo, por más fe que me tengas, por más intimidad que me tengas. El gigante va a llegar a tu puerta, va a estar ahí delante, pero no va a permanecer de pie porque yo estoy contigo. Eso lo dice su palabra. Pero fíjate lo que pasó en el mismo libro, en el capítulo 18, ahí delantito. Estoy tratando de leerlo rápido por el tiempo. Primera de Samuel 18, en el versículo 1. Ahí adelantito de lo que leímos, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, es decir, cuando David hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de ¿quién? De Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahorita explico ese. Nos vamos rápido a ese mismo 18, para el versículo 6. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. En el 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles. Todos nos sabemos hasta en cantos, ¿no? Y David a sus 10,000. Y que en el 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron miles y a mí solo miles. No le falta más que el reino, hasta profeta era Saúl. En el 9 dice: y desde aquel día Saúl, que no miró con buenos ojos a David. Cuida tus palabras, porque en tu boca está la bendición y la maldición.
Tu boca está la palabra de vida o palabra de muerte. No es que vayas a ocasionar una muerte terrenal o literalmente una persona. Pero cuida tus palabras. Dice la Biblia que cuando David terminó de hablar con el rey Saúl, el alma de Jonathan no estaba en la plática, ¿no? Dice que estaba hablando con Saúl y Jonathan estaba escuchando a un lado de su padre Saúl. Y nada más de escuchar lo que hablaba David, dice que su alma quedó ligada a la vida de David y le amó como a sí mismo, tan solo de escuchar. Pero vemos otras personas, dice las mujeres que salieron del pueblo diciendo: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y dice la Biblia antes de esto, cuando David tocaba el arpa para Saúl, dice que halló gracia delante de los ojos del rey y le amó mucho Saúl a David. Pero vemos aquí que las palabras de unas personas, cuando las escucha el rey, dice que le desagradó y no volvió a ver con los mismos ojos ni con buenos ojos a David. Por las palabras que proclamaron otras personas. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 19, lo puedes leer tú. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos que es puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y tu descendencia. No solamente tú, tu descendencia. Las palabras que tú proclamas también causan ya sea bendición, es decir, bien o mal, a tu descendencia, a tus hijos, a tus hijas. Las palabras que tú hablas, que tú proclamas, causan un impacto en tu casa, en tu pareja, en tu esposo y en tu esposa. Causan un impacto en lo que estás hablando a través de ti mismo, lo que hablas y lo que expresas delante de ellos. Quizás no lo miras inmediatamente, pero vas a ver que hay un cambio en su vida. Nadie se voltea a ver. Yo siempre he dicho que no es bueno comparar dentro de una misma congregación. Yo entiendo cuando tenemos gustos distintos y decimos: ay, me gusta más este músico que este músico, ¿no? O salmista, como tú lo expreses. O me gusta más este predicador que este predicador. Y yo lo entiendo. Pero dentro de una congregación, no la iglesia de Dios como tal en el mundo, ¿no? Una congregación, dentro de una congregación. Cuando hacemos comentarios o de repente nos expresamos: es que esto y el otro, y llega a oídos de los demás, créeme que lo que causa no es nada bueno. De nuestros labios no sé nada, ese mensaje que he compartido, y es algo, cuando de ti sale bendición, sale palabra de vida, créeme que la misma congregación es bendita a causa de esa palabra. Porque la bendición viene de nuestro Padre, pero de nuestros labios también puede salir bendición. La bendición es más aquello que el bien decir bien. Amén. Primera de Samuel, ahí mismo en el capítulo 19, versículo 18. Muy rapidísimo, perdónenme. Dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él, hablando de David y Samuel, se fueron y moraron en Nayot. Hasta aquí. Hablamos de un hombre que Dios ya se había apartado de él. Amén, el rey Saúl. Después Dios le dice: yo he puesto un varón conforme a mi corazón. David, vimos el primer encuentro que tuvieron, que fue cuando tocó el arpa. Después vimos otro encuentro que tuvieron cuando enfrentó a ese gigante. Después vimos el encuentro cuando entraron a la ciudad, y a causa de las palabras que proclamaron esas mujeres, dice la Biblia que el corazón del rey Saúl cambió y no vio con buenos ojos a David. ¿Y qué causó eso? Celos, envidia, rencor, odio, y empezó a partir de ese momento a perseguir a David.
lo empezó a perseguir a donde quiera que iba. Y esto que leemos es cuando David huye a Nayot en Ramá con el profeta Samuel y le cuenta todo lo que había acontecido. Y dice la Biblia que alguien le dijo: Saúl, hay alguien que está allá, David está en Nayot en Ramá con el profeta Samuel, ¿por qué no vas allá y lo aprendemos de una vez y lo matamos? Dice la Biblia que que el rey Saúl manda a un grupo de mensajeros, y que va este grupo de mensajeros a Nayot en Ramá, y que mira al profeta Samuel y a un grupo de profetas, y que cuando llegan este grupo de mensajeros, viene el Espíritu de Dios sobre el grupo de mensajeros y comienzan a profetizar. Después, lo puedes leer en tu casa, 1 Samuel 19. Y dice la Biblia que después Saúl manda un segundo grupo de mensajeros y llegan al lugar donde estaban. De nuevo desciende el Espíritu Santo de Dios y comienzan a profetizar. Después manda un tercer contingente de mensajeros. Llegan a donde estaban ahí Samuel y David. Y de repente llega el Espíritu Santo de Dios y vuelven a profetizar. Y como todo mexicano dice Saúl: ¿sabes qué? Lo tengo que hacer yo. Para que esté bien yo lo voy a hacer, ¿no? No sé si todos son mexicanos, es que estoy acostumbrado allá a África. Y dice la Biblia que llega Saúl y que todavía no llegaba a Nayot en Ramá. Todavía no llegaba ahí cuando desciende la presencia de Dios sobre el rey Saúl y comienza a profetizar con todos los profetas. De ahí nació el dicho: Saúl con los profetas. Y tú dices: pero ¿qué tiene de impresionante esto? Desciende la presencia de Dios y pues claro, dice, puede profetizar, puede hacer esto, puede hacer lo otro. No. Lo impresionante es la intención con la que iba Saúl. Iba con celos, iba con envidia, iba con rencor, iba con una intención de asesinar a David. Y más sin embargo, cuando él llega delante de ese momento, dice que el Espíritu Santo de Dios desciende sobre su vida y comenzó a profetizar. No sé cómo esté tu vida en este momento, no sé cómo te encuentres, pero a pesar de tu condición, esto es bíblico. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios puede descender en tu corazón y en tu vida para que mude, transforme tu corazón. Eso no limita a nuestro Dios. Y eso no nos da libertad de pecar y hacer lo que queramos. Al cabo viene Dios. No. Sé que no estoy entrando en ese ámbito. No, pero lo que estoy diciendo que a pesar de la condición en la que tú estés, Dios no limita su poder y su espíritu. Nosotros humanamente limitamos el poder de Dios, pero Dios no se limita, porque el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento. El poder de Dios, su camino no son nuestros caminos. Y esto es bíblico, no es una opinión, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es un dogma, no es una doctrina, no es algo que es escrito, es algo que está escrito en la Biblia. Es el mismo Dios que adoramos tú y yo. El mismo Dios de David, es el mismo Dios que tenemos. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Primera de Samuel, ahí mismo, capítulo 20, versículo 42, ya casi. Dice, y Jonatán, 20:42, Primera de Samuel, dice, y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hasta ahí. Vamos a leer el mismo Primera de Samuel, pero capítulo 24, versículo 16. Primera de Samuel 24, 16. Perdón que me detenga, pero es importante. Primera de Samuel 24, 16 dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo.
Y ahora, como yo entiendo que has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. 22. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron ¿a dónde? Al lugar fuerte. Amén. Dice la Biblia, rapidísimo, en esta parte que leímos primero, que Jonatán, entendamos que Jonatán fue hijo del rey Saúl, es decir, era un príncipe de Israel. Hizo un pacto con David diciéndole: David, Dios esté entre tú y yo, Dios esté entre tu descendencia y mi descendencia, que no se borre el nombre de mi descendencia sobre la nación de Israel. Y se fue David. Más adelante vemos Saúl seguía persiguiendo a David, y en una de esas ocasiones se encuentra en una cueva. Saúl está dormido, David está ahí, lo tiene listo para matarlo, y dice David: dice, mi corazón, líbreme Dios de tentar al ungido de Jehová. Dice, yo no lo voy a hacer. Y se levanta, y cuando va a salir de la cueva le habla y dice: Saúl se levanta y mira a David ahí, y es cuando expresa estas palabras y le dice: yo estuve a punto de matarte, Dios me entregó ahí, estabas tú ahí, lo pude haber hecho, pero Dios me libre de hacer eso. Y cuando escucha estas palabras, el rey Saúl, es cuando le expresa esto: alzó su voz y ¿qué dice? Lloró. Esa persona, ese rey que tenía ira, que tenía odio, que tenía coraje, que tenía envidia, fue quebrantado a causa del bien que le hizo David. No le pagó de la misma manera que Saúl estaba haciendo. No hizo lo mismo. Sabes, cuando pagamos con bien el mal que nos han hecho, el corazón de nuestros enemigos es transformado. Y eso es real. Cuando pagamos con bien el mal que nos han hecho, el corazón de nuestros enemigos o de aquel que habla mal de nosotros es transformado. ¿No lo has visto tú, que de repente vas con toda la decisión de discutir, de pelear? Aunque somos hijos de Dios, a veces de repente nos sale el viejo hombre y quieres discutir o algo, y de repente encuentras una respuesta blanda y tú estás y ya no sabes qué hacer. Te bloquearon. Cambiaste, te detuviste. ¿Por qué? Porque no obtuviste la respuesta que querías. Tú querías que te hiciera algo porque decías: donde lo encuentre y donde me responde, así le va a ir, ¿no? Aquí voy a desatar todo mi ira, todo mi coraje. Pero no, dice la Biblia que David no le pagó de la misma manera. Y el corazón de Saúl, aquel que lo odiaba, aquel que lo quería matar, fue transformado. Y a partir de ese día jamás lo volvió a perseguir. Saúl lloró, y no solamente lloró, dice que hizo un pacto con David, diciéndole primero: reconozco, David, me rindo, ya no puedo, yo sé que tú vas a ser ese hombre, el rey de Israel, y que tu reino será duradero. Tú eres el hombre que me dijo el profeta Samuel en el capítulo 13, diciéndole: me he encontrado un varón conforme al corazón de Dios, y a él le será entregado el reino. Saúl dijo: yo me rindo, ya no te voy a perseguir, ya no puedo. Y lloró y le dijo: pero por favor, David, acuérdate de mi descendencia. No te olvides de mi descendencia. Las decisiones que tú hagas en el presente van a tener un fruto o una consecuencia en el futuro. Una decisión que tú tomes este día puede cambiar el rumbo para bien o para mal de tu misma vida, de tu matrimonio, de tu relación, de tu descendencia, de tus hijos, de tus nietos. La decisión que tú tomes esta mañana. Y no estoy condenando, no es condenación, es como una confirmación. Las decisiones que tú tomes el día de hoy van a tener una repercusión en el día de mañana. Segunda de Samuel capítulo 9, ya vamos a terminar. Segunda de Samuel
En lo que le encuentras, tomo agua. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 3. Gracias. Amén. Dice, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Sé que también lo has leído, a quien haga yo misericordia por amor de ¿quién? De Jonathan. Ya había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. En el 3 dice: y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Hasta ahí. Ya había pasado la muerte de Jonathan, ya había pasado la muerte del rey Saúl, y todos conocemos la historia que Mefiboset queda lisiado de los pies. Mefiboset era hijo de Jonathan, nieto del rey Saúl. Conocemos la historia que cuando se lo llevan, se cae y queda lisiado a sus pies. No voy a entrar ahí, pero dice la Biblia que David pregunta. Yo no creo que David, me acordé, no. Dios puso ese sentir en el corazón del rey David, estoy segurísimo. Dios puso ese sentir y de repente despertó el chip, ¿no? Despertó esa memoria de David y dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl en el cual yo haga misericordia por amor a Jonathan? Y le dijeron: sí, ciertamente hay alguien, Mefiboset. ¿Dónde está? Dice: en la casa de Maquir. Fíjate, Mefiboset, ¿dónde estaba? En la casa de Maquir, en la casa de alguien más. Ya no tenía tierras, no tenía casa, no tenía nada. El hijo de un príncipe, el nieto de un rey, estaba fuera, estaba destruido, había perdido su identidad. Si tú lees más adelante, cuando el rey le dice: ven y siéntate a la mesa, le dice Mefiboset: oh, ¿quién es este perro muerto? Había perdido su identidad. Yo me imagino Mefiboset que cuando estaba el reino en su padre y su abuelo, él tenía todo. Se quería bañar, iban y lo bañaban. Quería salir a pasear, iban y lo paseaban. Se aburría, sacaba la tablet. No, todavía no había, pero salía y lo sacaban a jugar. Y tenía todo, materialmente hablando, tenía todo a su disposición. Era el nieto del rey. Pero llega un momento en que muere el rey y muere su padre, y pierde todo. Perdió su identidad. Y fíjate lo que dice en el 7. Dice: y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de ¿quién? De Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre, ¿dónde? A mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Y en el 11 dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos de ¿quién? De el rey. Mefiboset había perdido su identidad, pero a causa de las palabras, del poder de las palabras, del perdón, de esa decisión que había tomado su padre Jonathan en el pasado y un pacto hecho con David, hubo un cambio para que ese momento se llegara a efectuar. El poder donde Saúl dejó su orgullo, dejó su ira, dejó su celo, dejó ese intento de asesinar a David, marcó un hito en la historia, porque su descendencia a partir de ese momento iba a tener una repercusión en el futuro. Con Mefiboset, el olvidado, si ellos no hacían pacto con el hijo o con el elegido de Dios, que era David, quizás esta historia no hubiera acontecido, hubieran muerto y Mefiboset ni aparecía en la Biblia.
Pero ellos se atrevieron a negarse a sí mismos y hacer un pacto con aquel siervo de Dios, con aquel hijo de Dios, dejando su arrogancia y su orgullo a un lado para decir: Dios, yo entiendo los planes que tú tienes para mí. Y le dijo: ven y siéntate a la mesa. ¿Sabes que el nombre verdadero, según Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 34, lo lees en tu casa? El nombre verdadero de Mefiboset era Merib Baal, que era el destructor de ídolos o el destructor de Baal. Pero le cambiaron en algún momento de su historia. Su nombre fue cambiado a Mefiboset, que es el que esparce la vergüenza. Sabes, en tu vida Dios ha puesto y ha depositado un propósito, un llamado en tu vida y en tu corazón. Y en algún recorrido, momento de la historia sobre esta vida, de repente el mundo se ha encargado de cambiarte el nombre, no literalmente, pero ya no como un siervo de Dios, sino como un esclavo del mundo, como un esclavo de cualquier cosa que pueda apartarte y alejarte de la presencia, de la intimidad de Dios. Pero Dios te dice: yo quiero que tú vengas esta noche conmigo, porque yo quiero que vengas y te sientes a la mesa todos los días, a la mesa del Rey, para que comas de este pan, del pan de vida, del pan que cuando tú comes de este pan quedas saciado, ya no hay hambre en ti. ¿Por qué? Porque no necesitas nada más que la palabra del Rey, el pan de vida, la palabra del Padre, que sea esparcida sobre tu corazón y sobre tu familia. Y cuando la palabra del Rey abunda en tu hogar, en tu casa, tu esencia, tu corazón, tu entendimiento, cuando vengas a la casa del Padre, será distinto. Será distinto. Porque una transformación en tu vida y en tu corazón. Y el fruto va a ser: lo que sale de tus labios, ¿es de bendición o es de maldición? Cuando el mundo te escucha, dicen: ¿es un hombre y una mujer prudente o es un hombre? Ay, Dios mío. No me respondas, eso es para ti. Eso medítalo con Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? No te pones sobre tus pies. Te pido que cierres tus ojos. Si gustas pasar, puedes pasar.